Entonces yo decía, ¿cómo es que Dios trabajó en eso? Pero aquí no puedo. ¿Cómo es posible que yo ayuno, que yo oro, que yo le entrego esto a Dios? Y pensaba que todo el mundo en la iglesia me miraba raro. Comía escondidas porque tenía miedo de que me juzgaran, porque si tú tienes tanto peso, ¿cómo es que tú te estás comiendo eso? ¿En algún momento tú te has sentido con una presión extra porque tal vez tú eres una mujer de fe o decidiste empezar a tener una relación personal con Dios, pero tienes sobrepeso y tú te sientes como que todo el mundo te mira como ven acá y tú no eres cristiana, tú no deberías de tener el famoso dominio propio? ¿Y cómo es que tú no has desarrollado esa disciplina para cuidar tu cuerpo? Si dice en la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y todo eso a veces empieza a crear una presión sumamente grande sobre nosotras. Y tú empiezas a decir, ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿Qué es realmente lo que tengo que hacer para poder cuidar mi cuerpo? Porque a veces sí lo sabemos, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Pues este episodio es para ti. Aquí vamos a estar hablando sobre a qué realmente se refiere ese versículo sobre que que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si realmente Dios está enojado contigo porque no has podido superar esta conducta de la ansiedad por comer. Así que toma tu taza de té, de café y acompáñame en este nuevo episodio. El 23 de enero del año 2011 fue el día en el que yo decidí entregarle mi vida a Dios. Eso fue hace 15 años. Estaba pasando por un momento muy fuerte emocional y yo recuerdo incluso, esto nunca lo había hablado, así que es primicia sobre mi testimonio de cómo pues decidí entregarle mi vida a Jesús. Ese día yo me había enterado de una noticia un poquito difícil en términos personales para mí. Ya yo venía contemplando esta idea también de sí, porque viniendo a la iglesia, unos amigos me invitaron y yo iba de vez en cuando, pero yo tenía una mochila, yo cargaba como con algunos hábitos que no eran buenos, y entonces yo decía que yo no quería dejar eso o que yo no sabía cómo dejar eso. Entonces ese día, por ejemplo, me sentía hasta que me estaban atando los pies, no podía pararme de la silla en el momento en el que quise pasar hacia adelante y poder que oren por mí y convertirme y todas esas cosas. Yo le hice seña a uno de mis amigos que era baterista en esa época y le dije, mira, quiero hacer tal cosa. Y me dijo, ok, no te preocupes, tranquila, quédate ahí y lo hacemos al final, me dijo. Digo, ok. Y así lo hicimos. Al final, la pastora oró por mí y pude hacerlo. Pero en ese momento yo lo que estaba escuchando del enemigo era, que ahora entiendo que era el enemigo, en esa época no, era, tú lo que tienes es que irte a tomar con fulana, era una de mis mejores amigas en esa época, y tomar hasta que te mueras. Eso es lo único que va a hacer que tú puedas aliviar este dolor. Pero del otro lado, ahora yo entiendo que era Dios hablándome, era como esa batalla, ¿verdad? Por mi alma, por así decirlo. Y Dios me decía, no, hasta aquí. Ya llegó el momento. Y tuve la oportunidad de poder hacerlo y te puedo decir que no ha sido un camino lineal, pero ha sido la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. Yo me rendí a él así como yo estaba. Yo le dije, toma todo esto, haz lo que tú quieras con todas estas cosas. Yo venía lidiando con hacer dietas desde que yo tenía 12 años. Desarrollé trastornos de alimentación, tenía principios de anorexia. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y luego pues empecé a desarrollar lo demás. También yo desde muy joven tomaba mucho alcohol. Empecé a tomar alcohol desde los 12 años, obviamente a escondidas y cosas así, aunque no era como un tema de tanta prohibición en mi casa realmente, pero lo hacía más a escondidas. Ahora, ya después que pues yo fui una madre adolescente, ya a los 14 años me convertí en mamá, pues ahí la cosa empezó como a empeorar un poquito más y ya cuando llegué a este país a los 18 ahí fue que realmente yo empecé a tomar bastante por la junta que tenía y por muchas otras cosas que yo no entendía, dolores que quería tapar, que no sabía cómo lidiar con estas cosas. Pero Dios, luego de yo haberle entregado mi vida, Él empezó como a hacer que ya ese alcohol no me gustara tanto. Me empezó a quitar lugares, me empezó a quitar de personas, de la nada simplemente perdíamos contacto. Otros yo misma corté porque entendí que no estaba honrando a Dios con esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a darme cuenta
de que empecé entonces a comer más, específicamente luego de haber tomado una decisión en la cual yo no involucré directamente a Dios. Yo sí le pregunté a Dios y eso, pero sobre tomar esa decisión tan importante que iba a influenciar en mi futuro y que ha influenciado en mi futuro hasta el sol de hoy y de mis generaciones y de todo. Pero en ese momento yo escuché las voces que me convenían escuchar y realmente los consejos que me dieron personas bien de Dios, que me dieron consejos de amor muy buenos. Yo no escuché esa parte, porque eso no era lo que yo quería. Y entonces empecé a forzar cosas y eso tuvo, pues obviamente, consecuencias. Y aunque yo no me daba cuenta, sí mi cuerpo lo sentía. Empecé, pues como te dije, a comer un poco más, me controlaba menos frente a la comida, no había dieta que yo pudiera seguir de manera constante, empecé a subir de peso de una manera descontrolada y llegué ahí, fue que llegué a tener las 234 libras de las que tal vez tú me has escuchado hablar. Entonces yo me sentía muy juzgada. Yo decía, ¿cómo es posible que yo ayuno, que yo oro, que yo le entrego esto a Dios? Y Dios me ha cambiado mucho en otras áreas. Mira cómo trabajó conmigo con lo del alcohol, que al sol de hoy el olor a alcohol fuerte me molesta bastante. Yo puedo tomarme, qué sé yo, una copa de vino, pero no me gusta tanto el alcohol. Fue una cosa de verdad que Dios la rompió completamente en mi vida. Toda la gloria sea para Él. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo me haya puesto así? ¿Cómo es posible que yo haya dejado que mi cuerpo haya llegado a este nivel? ¿Cómo es posible que si yo me puedo controlar? O sea, no es un tema ni siquiera el controlarme, porque hay gente que sí batalla bastante con estar lejos de cosas a las que fueron adictos. Pero para mí no. Entonces yo decía, ¿cómo es que Dios trabajó en eso? Pero aquí no puedo. Y yo me martirizaba, me hablaba feo a mí misma y pensaba que todo el mundo en la iglesia me miraba raro. Yo decía, wow, seguro beben con todo este peso y hacen tantos comentarios al respecto, pero realmente en el fondo la que me juzgaba más fuerte era yo por ese famoso versículo que te mencioné al principio, donde decía que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo lloraba inconsolablemente porque no podía mantenerme en nada. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo trataba los shakes, o sea, las batidas, yo trataba pastillas, yo trataba dietas, cortar esto, cortar aquello, pero nada me funcionaba a largo plazo. Volvía y sentía esa necesidad constante de me tengo que comer helado, quiero esa pizza. Si había alguna fiesta en mi casa de un cumpleaños de alguno de mis hijos o algo así, yo comía más de la cuenta, comía a escondidas porque tenía miedo de que me juzgaran, porque si tú tienes tanto peso, ¿cómo es que tú te estás comiendo eso? Entonces, para que no me juzgaran, yo comía a escondidas. Y como en esa época yo me había mudado para este estado, Pensilvania, yo no tenía familiares acá, yo me pasaba el día sola con mis dos hijos, prácticamente. Era muy difícil, ahí fue que entré en depresión y todo eso. Y entonces, yo te pregunto, ya que tú escuchaste todo esto, tal vez tu historia se parece mucho a la mía, porque eso es lo que pasa usualmente, que muchos de ustedes me escriben y me dicen, pero tú me leíste la mente, porque así es que yo me siento. No leí la mente, es que esto es así. Y yo te pregunto, ¿tú crees que si tú estás pasando por una dificultad tan grande, donde tú sí quieres lograr algo, pero por alguna razón que no la sabes todavía, no lo logras? ¿Tú crees que Dios está enojado contigo? ¿Tú crees que ese es el Dios misericordioso, de amor incondicional, que dice la Biblia? Y porque según ese versículo tú no estás honrando a Dios con la conducta que tienes de ansiedad por comer, ¿tú crees que Dios está enojado contigo? Pues yo quiero que tú te la respondas realmente con sinceridad. Y si es sí, aquí no estamos para juzgar a nadie, esto es un espacio seguro. Yo por eso vengo a este micrófono y todavía van a ser ya 5 años donde vengo a hablar contigo con el corazón abierto porque yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente sentirse juzgada. Y sé lo que se siente que nadie o nada te funciona y tú gastas dinero, inviertes tiempo y llega un momento que tú dices, tú sabes que no quiero hacer nada, no voy a hacer nada, en buen dominicano. Y te pasas tal vez unos periodos de no controlarte para nada. Y luego otros de, ay, restricción de nuevo, empiezo de nuevo el lunes. Y te mantienes en este círculo vicioso, por así decirlo, o en este ciclo que no se rompe. Vamos a analizar eso. Primero que todo, vamos a hablar qué es honrar. Honrar es respetar a alguien o algo. Honrar significa estimar, reconocer en el otro lo bueno. Cuando tú honras a alguien, tú lo valoras
y en muchos casos lo amas y lo estimas. Esa fue la definición que encontré normalmente. Entonces, si nos vamos al famoso versículo, que es el Primera de Corintios 6, 19, 20, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Templo, o sea, que habita. Espíritu Santo, sabemos que es Dios viviendo dentro de nosotros. Se llama Espíritu Santo, que es nuestro guía, es quien nos guía. Mucha gente le llama eso conciencia, nosotros le llamamos a eso Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Pero yo quiero que leamos un poquito antes. Antes del 19, si tú te fijas, dice, el 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Te está hablando de la fornicación. Te está hablando de que no uses tu cuerpo para pasiones sexuales que no van acordes a Dios. Fornicación es tú tener sexo con una persona antes del matrimonio. Eso es fornicación. También inmoralidad sexual, pues es cualquier cosa que no esté establecida por Dios como lo que es el vínculo entre un hombre y una mujer sexualmente hablando, ya cuando están casados y todas esas cosas. Eso es un tema muy amplio en el que no me voy a meter ahora mismo porque ese no es el punto. El caso es que más arriba se habla sobre eso. Entonces, directamente se está refiriendo a que honres tu cuerpo, no dejándolo usar y dejándolo llevar a inmoralidad sexual. Eso es lo que está hablando. Ahora, la Biblia no se lee textualmente solamente. Y aquí cuando decimos honrar, dice estimar, reconocer lo bueno. Cuando tú honras, tú respetas, cuidas, amas. Cuando tú amas, parte de amar es cuidar y no querer hacer daño. Cuando tú amas a alguien, tú no le quieres hacer daño. Entonces, muchas veces con la comida ya llega un punto que ingerimos tantos alimentos que no nos hacen bien, que son de bajo valor nutricional, como yo le llamo, que nuestra salud se empieza a ver afectada. Ahí sí, definitivamente, pues no estamos haciendo lo mejor para mostrar amor hacia nuestro cuerpo si ya se ha convertido en una problemática, ¿verdad que sí? Entonces tú me dirás, bueno, Mae, si yo estoy bien, si como de todo y no pongo límites y no aprendo cuál es la raíz de lo que me pasa con la comida y este deseo constante de comer chocolates, pizza, pan, dulces y todo eso, entonces yo estoy bien, so Dios no me está juzgando por eso, porque ese versículo está hablando de otra cosa. No. No es eso lo que estoy diciendo. Antes de explicarte por qué no, es importante también que pasemos otra vez a hablar sobre lo que es bien breve, la ansiedad por comer, que también se llama, el término real es comer emocional. Así que me vas a escuchar usando los términos intercalados entre ansiedad por comer y comer emocional. El comer emocional es cuando usamos la comida como un método de escape para calmar o manejar emociones difíciles o emociones con las que no hemos aprendido a lidiar. Esto es una conducta inconsciente, lo cual significa que no te das cuenta. Es una conducta que tú ni siquiera sabes por qué la haces o ni siquiera te has percatado. Incluso hay personas que, por lo que me cuentan, yo sé que, porque hay maneras de identificar esto. Hay maneras de identificar si de verdad estás teniendo ansiedad por comer o comer emocional. Hay maneras y lo vamos a hacer incluso en la masterclass que vamos a tener el 19 de febrero de este año. Ya eso es en menos de 10 días. O sea, vete y regístrate, va a ser gratis, donde vamos a estar hablando de eso. Vas a poder en vivo identificar si esto es una conducta que te está afectando a ti. Voy a darte también un paso a paso de qué es lo que tienes que hacer para poder empezar a sentirte libre de esa conducta, ¿ok? Vete al enlace que está aquí en las notas del show, si lo estás viendo en YouTube, en los comentarios, y ahí vas a ver el enlace para poder registrarte de manera gratuita. Luego del 19, ya para poder verlo grabado, va a tener un precio, porque el valor que tú vas a tomar de esa masterclass es incalculable. Si yo la fuera a vender, yo la vendiera en más de $1,800.
porque es demasiada información la que yo te voy a dar ahí práctica y que tú vas a poder empezar a implementar ahí mismo y la voy a dar totalmente gratis para ti. Si es algo que es inconsciente y que tú lo has desarrollado sin darte cuenta y que realmente no es tu culpa y vamos a hablar de todo eso. Ahora, este podcast yo lo creé para específicamente para hacer conciencia sobre eso y para que tú sepas realmente qué hay detrás de ese deseo constante de tu querer estar comiendo todo el tiempo. De que el tú irte a la comida, a la galletica, a esto, a aquello, a comer de noche, a que necesito un chocolate todo el tiempo, a que no me controle antes de la comida. Eso no es simplemente fuerza de voluntad. Eso no es que tú no tienes fuerza de voluntad ni que tú no tienes dominio propio. Para nada. Esta conducta no tiene nada que ver con eso. Ahora, sí quiero decirte lo siguiente. Pablo también dice, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué te está diciendo? Y más abajo también en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, te dice, ya sea que bebamos o comamos, hagámonos para la gloria de Dios. Así que ahí sí te dice que realmente necesitamos glorificar a Dios con lo que sea que hagamos. Y parte de eso es cuidar nuestro cuerpo. Ahora, tú no sabes de dónde viene esta conducta. ¿Cómo Dios te va a juzgar por algo que es ignorancia para ti? Entonces Dios dejaría de ser justo y no lo es. Dios es justo. Es el único que es justo. Yo te voy a hacer ahora varias preguntas. ¿Cómo tú te sientes con tu cuerpo? ¿Tú estás cansada todo el tiempo? ¿Ya se ha visto tu salud afectada por esto? Esto es algo que está en tu mente constantemente por años ya. Si tú sabes que esto es una conducta que te está pasando y lo ignoras porque ya tú has venido escuchando este podcast, vamos a suponer que hoy fue la primera vez, ok, ya lo sabes. Tú lo dejas pasar porque tú quieres persistir en esa conducta, vamos a suponer, ¿verdad? Eso definitivamente no agrada a Dios. Si tú sabes que con una conducta que ya entiendes de dónde viene, que ya sabes que te está pasando, vamos a suponer, pero no entiendes exactamente dónde es la raíz, pero lo dejas pasar ahí como yo no entiendo, no importa, vamos para adelante, seguimos. No importa, yo me voy a poner la inyección, yo me voy a operar y todo eso, pero no sé de dónde viene la raíz y vuelvo de nuevo a lo mismo. Entonces, eso sí no agrada a Dios. Ahora, si tú dijiste, ok, yo entiendo lo que me está pasando, voy definitivamente a empezar a trabajar en esto y desde hoy voy a tomar acción, sea como sea, pasos pequeños. ¿Tú crees que Dios está enojado contigo si ya tú le estás trabajando al saberlo? Por supuesto que no. Entonces, esto no se logra de un día para el otro. Si tú estás en el camino de ser libre de esta conducta, no tienes por qué sentir presión de nadie. Dios está usando esta conducta para tu bien. Y si lo dejas trabajar, verás cómo vas a poder ser libre y poder bendecir a otros y poder tal vez escuchar con más claridad la voz de Dios y poder entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida aún con más autoridad. Dios conoce la intención de nuestro corazón, pero la fe sin obra es muerta. Por eso es tan importante que si tú sabes que esta conducta te está afectando, la empieces a trabajar. Yo no estuviese aquí hablándote a ti de esto si yo no hubiese dicho hasta aquí y voy a trabajar en esta conducta. Yo tengo 4 años exactamente en el mismo peso. Exactamente, y tuve un hijo. Pero yo estoy en el mismo peso que yo estaba exactamente cuando salí embarazada de mi hijo, que tiene ahora va a cumplir 3 años. Exactamente el mismo. Tuve un embarazo sumamente saludable, gracias a Dios. Claro, tuve anemia por el tema de la cirugía. Esas son consecuencias de ese tipo de cirugía de bajar de peso, porque hay malnutrición, o sea, no mala absorción, no absorbes bien los nutrientes. Entonces, me pasó eso, pero al yo haber trabajado esta conducta, eso no es un tema para mí. Decir que no a comer algo no me hace como antes, que ay Dios mío, hasta me sudaban las manos porque yo quería de verdad comerme eso. Y me la pasaba pensando, y si no me lo comía, de que por forzarlo, me pasaba pensando en esa comida. Y yo, pero ¿y por qué? Si hay gente que eso no le pasa, por Dios. Era por esto, porque no entendía dónde venía la conducta. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿y cómo yo empiezo? Ya Max entiendo que sí, que tengo tal vez un problema. ¿Cómo empiezo? Lo primero es, vete a la masterclass para que podamos identificarlo juntas. Y es gratis. ¿Qué tú vas a perder? Nada, tú vas a invertir 1 hora y media de tu tiempo. Va a ser jueves, febrero 19 a las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos. 1 hora y media. 90 minutos que pueden cambiar completamente tu vida.
donde alguien que primero, yo soy coach certificada en, en psicología de la alimentación, soy también coach certificada en Breakthrough Life Coach, yo también soy certificada así. Entonces, es una persona que aparte de todo ha estudiado y lo entiende. ¿Por qué? Porque le pasó. Por más de 10 años yo estuve con esta conducta, yo sé y estaré dándote pues el paso a paso. Pero luego de identificarlo es importante que tú hagas el cambio en la creencia, que eso es lo más importante, porque lo que nos lleva hasta aquí son muchas creencias que nos hemos creído desde niños usualmente, en el ambiente o por la familia. Y eso lo vamos a empezar esta serie, o sea, vamos a empezar una serie de hoy en adelante de 4 episodios donde vamos a hablar de las 4 creencias tóxicas más grandes que podemos tener cuando estamos sufriendo de ansiedad por comer, porque necesitamos desmantelar esas creencias nutricionales tóxicas. ¿Y tú sabes por qué es importante desmantelarlas? Porque esto afecta nuestra identidad. Nuestra identidad en Dios no está en la comida, no está en que tanto tú controlas tu apetito, no está tampoco en lo delgada o según el mundo lo bonita que tú te ves. Y tú sabes que al enemigo le encanta atacar tu identidad. Eso fue lo primero que le atacó a Jesús. Después que Jesús pasó ese proceso de 40 días y 40 noches en ayuno, en el desierto solo, él le atacó primero el qué, su identidad. Le dijo, si tú eres hijo de Dios. Así fue que él empezó, eso es identidad, porque él está cuestionando, ¿y tú de verdad eres hijo de Dios? ¿Y cómo Jesús le respondió? Con la palabra. Le respondió, no solo de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que salga de su boca. Porque le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte esas rocas en pan, cómetelo. Pero él no cayó. ¿Por qué? Porque él venía fuerte espiritualmente. Y tal vez esta conducta ha hecho que también tu identidad en Dios se vea un poco afectada. Y tal vez hay sueños que tú has dejado a un lado porque te has creído alguna de estas creencias nutricionales que vamos a estar trabajando en la serie que viene y las has impregnado en ti. Y ha dicho no, sin tú hasta sin ni siquiera darte cuenta. ¿Ok? Entonces, por eso es importante de que nosotros desmantelemos esas creencias nutricionales y empecemos a implementar las reales, porque tú quitas una verdad, una mentira por una verdad. Yo te quiero dejar con esto. ¿Qué tú vas a empezar a hacer hoy para poder honrar a Dios con tu cuerpo o qué vas a dejar de hacer? Quiero que lo escribas y si tú quieres me lo puedes compartir a mí para yo ser tu accountability partner, tu compañero de rendir cuentas. Y yo te diría que si esto es algo que sabes que te está afectando, ve ahora mismo al enlace y suscríbete para que tú puedas registrarte para la masterclass y que te llegue el enlace para que te puedas conectar en vivo conmigo ese 19 de febrero y por ahí vamos a poder empezar a trabajar esta conducta. Bendiciones, muchas gracias por estar escuchándome en otro episodio más de tu podcast Libre y Sin Miedo y nos vemos en la próxima. Adiós.